Bueno, pues comenzamos el espacio más esperado de la semana por mí, por lo menos por mí. La actualidad jurídica llegan de la mano, como siempre, de Ana María Orellana Cano y de su hermana Nuria Orellana Cano. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí contigo y con los espectadores. Se me hace muy larga la semana hasta que llega el viernes. Muchas Otra gracias, vez se me Chari. pasa rápido porque también tenemos otros contenidos muy interesantes. Muy lógicamente. interesantes todos. Pero no seguíamos. No, hombre, yo Sí, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Ah, muy bien, muy bien. Ya tenemos 2 seguidoras. No, muchas más. Es verdad, es verdad. La verdad es que sí, y aparte el público que tenemos es tan agradecido y tan cariñoso, Sí, y eso nos encanta, nos encanta. Después también nos gusta que nos lleguen críticas y que nos digan, oye, esto no me gusta, o ¿por qué no tratáis este tema? Y también me encanta escuchar esas críticas constructivas, además, sí. siempre con educación y respeto, lógicamente, para mejorar nosotros. Porque al fin y al cabo esto es un servicio para todos. Claro, así que, sin duda. Bueno, pues actualidad jurídica, ¿qué nos vais a ofrecer hoy? Bueno, pues yo voy a tratar de un tema de una prestación cuando un progenitor tiene un hijo aquejado de una grave enfermedad o de cáncer. Y también la pensión de viudedad en la violencia de género. Muy bien. ¿Y tú? Pues yo voy a inaugurar esta sección que siempre me he dedicado a Derecho de Familia, y voy a hablar de las tarjetas revolving y de la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo. Pues perfecto. ¿Quién empieza? Empiezo yo, ¿no? Sí. Bueno, pues la primera sentencia que he seleccionado es la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Social, de 3 de diciembre del año 2024. Y trata la siguiente cuestión. En la ley, cuando un progenitor tiene a un menor, a un hijo menor de edad, aquejado de una grave enfermedad, cáncer u otra enfermedad grave, es lo que dice el artículo 190 de la Ley General de Seguridad Social, pues se le permite que solicite una reducción de su jornada laboral hasta el 50%. ¿Qué significa esto? Que cobra menos, Claro. cobra el 50% menos. Y para ello, la ley establece que puede tener derecho a una prestación de seguridad social por cuidado del menor aquejado de cáncer u otra enfermedad grave, bueno, pues ascendiente a un importe de la base reguladora. Esta señora tiene un bebé, el bebé resulta que sufre una hemiparesia, o sea, medio cuerpo que no lo puede mover, y además tiene un retraso madurativo. Entonces, ese retraso madurativo le influye a nivel cerebral y a nivel de limitación funcional, ¿no? Física. Entonces, este niño pues necesita un fisioterapeuta 3 veces por semana, terapia ocupacional 2 veces por semana, necesita ir al hospital 1 vez a la semana, y lo demás lo hace en tratamiento domiciliario. Claro, necesita un cuidado especial. La madre pidió la reducción de jornada del 50% y a su vez pidió a la mutua que le concediera, que le estimara la solicitud de una prestación por cuidado de familiar. La mutua se la deniega porque estas prestaciones se conceden cuando existe un ingreso hospitalario de larga duración. Y claro, este niño ya no tenía ingreso hospitalario, este niño lo que tenía era una necesidad especial de un montón de atenciones que podrían prestarse en el hospital de día 1 vez a la semana y las demás con tratamiento domiciliario. Pero claro, la madre tenía que estar con él porque llegaba el fisio o la terapeuta ocupacional y la madre tenía que estar con el niño. Atendido Porque ese 24 retraso horas. madurativo, Claro. le exigía estar también con el profesional, ayudando al profesional para que el niño consiguiera mejorar, ¿no? Dentro de sus posibilidades. Entonces se la deniega la mutua, se va al juzgado de lo social, el juzgado de lo social se lo concede y dice que el ingreso hospitalario de larga duración en estos casos tan graves es equiparable a un tratamiento permanente domiciliario y en el hospital de día, y se la concede. Recurren en suplicación y el Tribunal Superior de Justicia se la deniega porque dice que no hay ingreso hospitalario de larga duración. Y llega hasta el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo, mi sala, con buen criterio, a mi juicio, pues considera que analiza por qué se concede esta prestación. Bueno, pues se concede precisamente a las personas que para atender a los cuidados permanentes de una persona en esa situación permanente
en el sentido de continuado y habitual. No, puede que no duren todo el tiempo, pero sí continuado y habitual de cuidado que necesita ese menor aquejado de cáncer u otra enfermedad grave. Entonces dice que la naturaleza jurídica es garantizar esa protección del menor y atender al menor adecuadamente. Y por eso se debe de conceder también, aunque no exista un ingreso hospitalario de larga duración, porque realmente con esa prestación lo que se garantiza es que la reducción de la jornada del 50% no va a suponer una merma económica que le conlleve serias dificultades precisamente al progenitor que necesita cuidar del menor y sobre todo al menor, porque aquí también lo más importante que tenemos que tener presente es el interés del menor, y el menor necesita ese cuidado. ¿De quién? Pues en este caso de su madre. Claro, no vamos a dejarlo abandonado. Claro, Hombre, claro. Entonces se le concede. Muy bien. Y la, Me gusta, y la me sí, gusta. es muy bonita, Muy bonita. muy bonita. Además a ti te Eso, gusta sí, esto del interés hombre. del menor, Totalmente, de la familia. totalmente, Los magistrados totalmente. siempre estamos muy pendientes Sí, de la sí, protección de sí. los menores, ¿no? De los más desprotegidos. De los Claro, más de los más vulnerables, siempre de los más vulnerables, vulnerables, efectivamente. sí, También las sí. personas mayores, niños Más y personas mayores, ¿verdad? e incluso las personas con escasos medios o económicos, con discapacidad, claro, limitaciones, evidentemente. físicas o psíquicas, todo esto hay que valorarlo, ¿no? A la hora Sí. de encontrarte con un Hay que ser pleito. muy humano antes que nada, ¿no? Por supuesto. Sí. Para prestar una administración de un servicio Sí. público de justicia de calidad, porque si no lo haría una máquina. Claro. Tú le das a la inteligencia artificial los datos y te saca una Y sentencia. no nos pueden sustituir. Pero los jueces somos insustituibles porque Por la inteligencia artificial. no solo en las sentencias va la ley pura y dura, sino la interpretación Claro. de acuerdo con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas las normas, según el artículo 2 La del Código interpretación, Civil. la ponderación de leyes, Claro. tan importante. Claro. De porque- circunstancias de también. circunstancias. No es y- una fórmula matemática. No. Exacto, no, exacto, no lo es. exacto. Está no. prohibida la sustitución de jueces en la Unión Europea. Menos mal, que menos conste mal. el artículo 24 del Reglamento de Inteligencia Artificial. Menos mal, menos mal. De lo que faltaba, hombre, Ya lo que ves, faltaba. ya ves. Nadie querría tener una sentencia de No, inteligencia de artificial. un- Prefiero de un magistrado. hombre, por Dios. Como magistrada. Mira, entonces la segunda sentencia que he seleccionado es una pensión de viudedad. Las pensiones de viudedad es la sentencia de 13 de octubre de 2024, también de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Social. Y es una pensión de viudedad de los supuestos de violencia de género, de violencia machista. Cuando una persona contrae matrimonio y fallece el causante, pues tiene derecho a la pensión de viudedad como viudo o viuda. Pero también se tiene derecho cuando esa persona pues se ha separado o se ha divorciado o se ha anulado el matrimonio. En esos casos, siempre que hubiera una pensión compensatoria a abonar por el causante, pues hay una merma económica y se le concede la pensión de viudedad. También en los supuestos de parejas de hecho inscritas como En procede derecho. en derecho, sí. Bueno, pero también se dice, bueno, ¿qué pasa en los casos de separación, divorcio o nulidad? Cuando la que se separa o la persona que se separa es víctima de violencia de género. Cuando la mujer es víctima de violencia de género, generalmente eso termina en separación, divorcio o nulidad. Y en estos casos, en la mayoría de las ocasiones, no hay pensión compensatoria. Es que el autor del delito pues no pasa pensión compensatoria a la víctima. Entonces, como se exige en los supuestos de separación o divorcio o nulidad, que son menos, se exige que haya una pensión compensatoria que abone el causante, el que fallece, pues aquí, como no hay pensión compensatoria, en principio, según la ley, tendríamos que no darle la pensión de viudedad a la víctima de violencia de género, y eso es muy grave. Por eso el legislador contempla en un párrafo aparte que toda víctima de violencia de género que se haya separado, divorciado o con nulidad del matrimonio del causante, aunque no cobre pensión compensatoria, ni se le haya prescrito en un acuerdo de pensión compensatoria, tiene derecho a la pensión de viudedad. A mí eso me parece muy interesante. El problema se plantea muchas veces en estos casos, no porque bueno, no se le exige pensión Pero no sé compensatoria. por qué no se le fija pensión compensatoria. Bueno, Aunque se le no puede pueda- fijar, aunque no No, pueda- yo creo que pero será. si no la abona, claro. será Si que no- puede ser que no se aprecie desequilibrio en el momento en el que se ingresa en prisión
al estar en prisión, No si la tiene otra persona medio. estaba trabajando, la ex esposa ya estaba trabajando. Hay un montón de casos. Claro, porque lo normal es que se le fije, aunque Sí. haya violencia de Pero género, pero cuando- puede darse el caso de que ingrese en prisión, no esté desarrollando un trabajo penitenciario, Claro. entonces no se aprecie el desequilibrio que justifica la pensión compensatoria, y sean casos, o simplemente sean casos de que los dos trabajaran, y si encima ingresa en prisión y no tiene La cuestión ingresos, es los tiene que- precarios, pues claro, no se dé ese desequilibrio, porque sea una persona que el haber estado casada no le haya Supuesto una merma económica, la no separación, le el haya, divorcio, la nulidad. no le haya producido ese desequilibrio, es decir, que ella por la mayor dedicación, pues a lo mejor haya estado trabajando durante el matrimonio, entonces no se La produce cuestión es que hay ese un montón de desequilibrio casos, Nuria, en que donde no se fija, ¿no? hay- Vale. no se fija o no se abona O o no hay bueno, pensión no, compensatoria. que no haya, sí, o se ha extinguido también, porque pueden Se ha ser extinguido. temporales, que puede ser ya que haya pasado el tiempo, haya sido temporal, que en vez de vitalicia, y claro, y darse, La cuestión sí, es que puede hay darse el muchos caso. casos y la ley dice que si ha sido víctima de violencia de género tiene derecho a pensión de viudedad, pero ¿cómo acredita que ha sido víctima de violencia de género una mujer que fue víctima en los años 70, en los años 80? Si no tiene documentación para aportar. No denunció a lo mejor, no. Que hay Entonces, muchos casos. todo eso es muy complicado, la prueba. Pero la ley, desde luego, ampara y protege estas situaciones de personas, como hablábamos antes, más que vulnerables. Hombre, Entonces, bueno, pues eso es También lo que te un ha caso ido hoy. me gusta Muy mucho bonito esta también, un aportación. caso Muchas precioso, gracias. porque Sí. me parece muy Muchas justo, gracias. me parece muy Sí. justo, que no Sí, se sí. le deniegue. Claro. Y Muchas lo de la gracias. compensatoria, aunque el presunto, bueno, El tema de la agresor- compensatoria es más mío. Sí, sí, pero lo que te quiero decir, ¿Se ha que, notado? que esta es mi opinión, aunque él no tenga recursos, esté en la cárcel, lo que sea, debería constar de que usted tendría la obligación de darla aunque usted no tenga. No, si es que depende del caso. Yo he dicho, Claro, me creo. intentaba imaginar algún escenario, pero en principio hay casos en los que el desequilibrio se valora en el momento en que se produce el divorcio, y si hubo ese desequilibrio porque la ex esposa no trabajaba, no se había dedicado al cuidado de la familia, a los hijos, incluso aunque los hijos fueran mayores, porque ya, entonces en esos casos es evidente que hay un desequilibrio, e incluso en función de la edad no se le fija un límite temporal, sino vitalicio. Pero esos no presentan problemas, porque si se ha fijado en una pensión compensatoria, que a lo mejor luego él no la está pagando, lo que sea, pero se ha fijado, y se ha fijado con carácter vitalicio, con independencia de que no la pague, sí que habría derecho a la viudedad. Ah, vale, A la vale. pensión de viudedad. El problema está en muchos casos en que a lo No mejor hay. se ha fijado con carácter temporal incluso, o no se ha fijado porque trabajara, Sí. y no se fijara una pensión compensatoria por desequilibrio. Ya. O Entonces, ingresa en prisión y... o ya también, ¿no? Que ha ingresado antes Y de pide que la modificación antes de del medidas. divorcio, de que se vaya a dictar la sentencia de divorcio, o pide la modificación Sí. para que se extinga, porque también hay causas dice, de yo extinción. estoy que no gano un duro, pues... Sí, la modificación. Claro, una modificación de medidas, por ejemplo. Bueno, pues vamos allá con Nuria, a ver, ¿qué nos Vale, propone muy hoy? bien. Bueno, pues a mí me parece que es un tema muy interesante el de los créditos revolving. Son créditos, normalmente suelen ser tarjetas, las llamadas tarjetas revolving. Las El peligrosas crédito tarjetas en general. envolvente o revolvente, se llama revolving, se concede a las personas físicas, y es un crédito que se caracteriza por su carácter indefinido, o bien se fija un plazo al crédito, pero se renueva periódicamente, y se caracteriza por pagar, porque se puede elegir entre una cuota fija o un porcentaje, pero normalmente en su defecto el banco fija una cantidad muy pequeña en relación con el límite del que se dispone, que es un límite normalmente de la tarjeta de crédito revolving. ¿Cómo opera esto? Pues que al pagar tan poca cantidad, tener un tipo de interés, una TAE alta, se amortiza muy poco capital, se va amortizando muy poco capital, lo que pagas en esa cuota, que es una cuota baja en relación con el límite dispuesto, es una cantidad pequeña, y entonces amortizas muy poco capital, de forma tal que se produce lo que se llama el anatocismo, que significa que los intereses a su vez devengan intereses, y el Banco de España lo describe muy gráficamente como la bola de nieve. Totalmente. ¿No? O el Tribunal Supremo habla del deudor cautivo, porque al final resulta que está toda la vida. Pagando Puede estar toda la interés, vida pagando, interés, y además interés. pagando intereses, amortizando poquísimo capital. Entonces, claro, bueno, pues esto se ha planteado que se pueda declarar la nulidad de ese contrato. Y
¿qué ley se aplica? ¿Cómo sería ese contrato? Esa tarjeta, contrato de tarjeta revolving o crédito revolving. Tarjetas trampa, vamos. Totalmente. Pues sería un crédito, habría que plantearse si es un préstamo, un crédito, un contrato, mejor dicho, usurario. ¿Sabes cuál es la ley que regula la usura? La Ley de Reprensión de la Usura de 23 de julio de 1908. Sí. Bueno, el Código Civil de 1889. ¿Cómo se llama? Se llama la Ley de Represión de la Usura, como muy bien dice mi hermana, se conoce como Ley de Azcárate. Sí. Ley de Azcárate. Bueno, pues esa ley contempla que será nulo el contrato en el que se pacte pues un interés manifiestamente o notablemente superior al interés normal del dinero, o manifiestamente desproporcionado, o en relación a las circunstancias del caso, o en condiciones tales que pueda entenderse leonino, pues y que ha sido aceptado por la situación angustiosa, la inexperiencia o una merma de facultades mentales. Entonces, las personas mayores, por ejemplo, claro, que vayan al banco, dan una tarjeta, toma. Y jóvenes también, y al final porque es una estafa encubierta. Bueno, yo lo voy a hablar desde el punto de vista civil. Sí. Entonces, lo que penal. se plantea, Ya. claro, eso es penal. Ya me he pasado yo. Ya, yo no digo pero eso. me refiero a una persona mayor, que sabemos ya que a lo mejor... Pero bueno, bueno, que no mayor tienen y conocimiento, joven, también. O también, También joven, por porque desconocimiento y tal Me eso. compro una serie. normalmente quien va a ese tipo de contratos, bueno, pues puede ser que esa situación angustiosa, necesita dinero, es una línea de crédito, ¿sabes? Es un préstamo, la TAE la sabes, pero el problema es cómo funciona. Lo que no sabes es que no estás apenas... Puedes pagar una cantidad módica, disponer de 5.000 euros, paga 100 euros al mes, pero de ahí casi no amortizas capital. Y a su vez se va recomponiendo, se hace una recomposición del capital. Sí, Eso es te el digo, más sistema dinero, de más amortización dinero, más revolving. dinero. Te van dando más dinero y tú Sí, te van dando porque se va... Tu trampa es mayor. Cada vez tiene se va una engordando bola de nieve. la bola Eso de le nieve. dice el Banco de España, La o bola de el nieve. deudor La bola de cautivo, y nieve. ese puede ser indefinido. Por eso O sea, tiene no que haber, puede pagar nunca. por eso tiene que haber siempre buenas personas en cualquier profesión, para que ¿Verdad? estas cosas te digan, mira, espérate, yo te la doy, pero pasa esto, que es lo que no te dirán. Claro. Entonces, pues el Tribunal Supremo es verdad que dictó una sentencia el 25 de noviembre del 15, otra de 4 de marzo del 20, sobre la usura y si era el revolving usurario, pero lo que pasó fue que dio lugar a que las audiencias provinciales no hubiera un criterio uniforme. ¿Cuándo consideramos que un interés es notablemente superior al interés normal del dinero? ¿Quién marca ahí? Ahí. Entonces, el Tribunal Supremo dictó una sentencia, dictado un montón ya, pero bueno, dictó la sentencia de 15 de febrero de 2023, donde aclaró, respecto de la usura, que es la nulidad, provoca la nulidad del contrato, ahora diré los efectos, que se entiende que es manifiestamente superior al dinero cuando el interés remuneratorio pactado, el interés que se pacta, la TAE, excede de 6 puntos porcentuales el interés medio para esa modalidad de contrato. Vale. Entonces, si estamos en una tarjeta revolving, tendremos que irnos al interés medio para los contratos de tarjeta y tarjeta revolving. ¿Y dónde lo buscamos? Bueno, pues el Tribunal Supremo también dice que son el que viene el interés medio que consta en los boletines estadísticos del Banco de España. Entonces, son unos boletines que se publican, descargan, ¿no? que se publican, efectivamente, y entonces constan a partir de 2010. El correspondiente a 2010 es el que se aplica pues a ese año y a los anteriores a 2010, en los que no había nada. Y entonces, pues que si es, por ejemplo, un 19,82, pues tendría que exceder en más de 6 puntos porcentuales. Es decir, tendría que ser superior a 25,82, por ejemplo. Y ya luego, a partir de ahí, sí que hay por años, en función de la fecha de la contratación, se va comparando lo que se conoce como TEDR, ¿vale?, con la tasa anual equivalente, con la TAE del contrato pactada. Y entonces, si exceden más de 6 puntos porcentuales, sería usurario y daría lugar a la nulidad del contrato, y se tendría ¿qué efecto produce? Pues como si hubiera, este es un préstamo con interés, evidentemente, un interés usurario, mucho, bueno. mucho. Entonces, ¿qué se tendría que devolver? Solo el capital del que se hubiese dispuesto. No pagaría interés.
Claro, ¿qué problema Eso es muy Son muy interesante, interesantes, Claro, claro. ¿Qué problema Está planteaba? todo el mundo escuchando cómo. Espérate. Totalmente, el tema hoy es muy interesante. ¿Qué problema plantea? Pues planteó la prescripción. La prescripción de esas cantidades. Entonces, porque, por ejemplo, en gastos, que a ver si también, te dije que a ver si va a traer también este tema de condiciones generales de la contratación y de esa litigación en masa de contratos, sí, de cláusulas abusivas. Bueno, pues en este caso estamos hablando de usura. No es consumidor, no es la directiva del 93, sino de usura, nuestra ley de usura, en más de 6 puntos porcentuales. Es verdad que el Tribunal Supremo dice que a la TAE habría que añadirle 20 o 30, 0,20, 0,30 por el tema de las comisiones, pero bueno, más o menos lo que se hace, lo que he dicho, 6 puntos porcentuales. Entonces, ¿qué efecto produce? Pues que no tiene que pagar los intereses, solo el capital dispuesto. Pero claro, ahora se plantea, ¿prescribe la acción de restitución? La acción de nulidad es una nulidad absoluta que no prescribe ni caduca. En cualquier momento se puede declarar o solicitar que ese contrato es usurario. O sea, que porque por las el interés personas que nos usurario. escuchen y les Pero suene- vamos a explicar, sí, pero a mí que me interesa, no solo que me lo declaren usurario, sino que me devuelvan lo que me han cobrado Claro. de más. Entonces se planteaba si era o no, si hay que distinguir la acción de nulidad en este tipo de contrato de la restitución de cantidades. Esto lo ha resuelto muy recientemente, este mes, el Tribunal Supremo, en la sentencia de 5 de marzo de 2025, y lo que viene a decir es que, efectivamente, la acción de nulidad del contrato es por nulidad absoluta, imprescriptible, no prescribe ni caduca, pero la de restitución de cantidades sí. ¿Y desde cuándo computamos? Desde los cobros respectivos. Desde los cobros respectivos. Entonces, ¿qué es lo que se puede reclamar? O sea, desde cada mes, digamos, que pagas, porque suele ser mensual el cobro. Entonces, ¿qué se puede reclamar? Concluye, pues los 5 años anteriores a la interposición de la demanda, o si se hizo una reclamación extrajudicial, que tiene el mismo efecto a la reclamación extrajudicial, 5 años, porque 5 años es el plazo de prescripción que actualmente está previsto en el artículo 1964 del Código Civil. Antes de octubre de 2015 eran 15 años, ahora son 5 años para las acciones personales, serían 5 años, y le añade 82 días por la suspensión de plazos que hubo por el Real Decreto de 2020, de 14 de marzo de 2020, cuando se declaró el estado de alarma, el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo. Entonces dice, puede reclamar los 5 años, lo pagado en exceso del capital por intereses de los 5 años anteriores y 82 días a la reclamación extrajudicial o a la interposición de la demanda. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que pese a ser tener TAE, intereses remuneratorios muy altos, a veces no se superan los 6 puntos porque en ocasiones he visto demandas en las que se pretende comparar el TDR del préstamo al consumo con el de un contrato de tarjeta, que es más bajito. Entonces no, tiene que ser la modalidad, tiene que comparar el tipo medio de contrato de tarjeta y de contrato de tarjeta revolving, y ese es más alto. En ocasiones no se superan los 6 puntos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que he dicho antes lo de la prescripción, exactamente, lo ha dicho en esa sentencia, y la otra que he dicho dijo lo de que era la nulidad del contrato. Pero tenemos otras sentencias también de este año, las de 30 de enero, 2 sentencias de 30 de enero de 2025, porque ya no solo se está solicitando que el contrato de tarjeta revolving sea usurario si supera esos 6 puntos, que al final es la doctrina que ha sentado el Tribunal Supremo en la sentencia 15 de febrero del 23, sino lo que está diciendo es que se mire, que también subsidiariamente, caso de no ser el contrato nulo por usurario, que la cláusula de interés remuneratorio se declare nula por falta de transparencia y por ser abusiva. Entonces, ya si aplicamos la Directiva 93/13 de la Unión Europea sobre los derechos de los consumidores, ya si lo enfocamos como que el prestatario es consumidor, a efectos porque las cláusulas que sean abusivas en contratos con consumidores son nulas. Entonces, aquí el Tribunal Supremo, en estas sentencias también recientes de 30 de enero de 2025, lo que ha venido a analizar es
si la cláusula de interés remuneratorio en relación con el sistema de amortización revolving adolece de falta de transparencia. Y luego si es abusiva. Si siendo falta de transparencia es abusiva. Entonces, claro, el Tribunal Supremo dice, hay que ver qué información se le dio al consumidor. Entonces, el consumidor sí pudo tener conocimiento de la TAE, pero no tiene conocimiento de que esa TAE es muy alta, no se le proporciona información de la diferencia que existe entre las 3 modalidades que hay, que sería modalidad de pago a final de mes sin intereses, que ese todo el mundo lo entiende, lo que sería la modalidad de pago aplazado, que es como una compraventa a plazo, y lo que sería la modalidad revolving. Además, que esté en un lugar que conozca, que comprenda, muchas veces va en el clausulado ese general, entonces que conozca, que comprenda, y sobre todo que comprenda que los intereses generan intereses, que hay anatocismo, que se va recomponiendo el capital, que al ser una cuota muy baja, no se paga apenas, no se amortiza apenas capital. Y eso además se va capitalizando. Los intereses generan intereses. Eso no se lo explicaron claro, en un momento. El buena gente, como digo yo, el empleado buena gente que te explique las cosas. Claro, claro, entonces todo eso además debe constar también en el contrato. Que se acredite esa que se le proporcionó, esa información, ya no solo de lo que era la tasa anual equivalente, el interés remuneratorio, sino en relación con cómo operaba el sistema de amortización revolving, el anotocismo, la recomposición del capital. Y además en un lugar que lo pueda comprender, que esté destacado. Eso iba a decirte y la diferencia con las otras modalidades de pago, para saber. Que eso iba a decirte yo, y que además de forma expresa diga que lo ha entendido. Añadiría yo. Sí, Porque no, si sí no, que. Claro. Eso entonces, sería fundamental. Ese sistema pues no consta normalmente en los contratos ni en la contratación se acredita que se hiciera, porque también hay dos controles de transparencia. El primero es un control de incorporación. El control de incorporación es que la cláusula sea legible, que se entienda, que esté en un lugar de estado. Y eso normalmente sí que ponen el sistema. El problema es que la información precontractual respecto de cómo funciona una tarjeta revolving. Y aquí las audiencias han estado divididas, los juzgados, los tribunales han estado divididos, y ya el Tribunal Supremo dice que sí que es falta de transparencia. No hay transparencia, no se comprende bien el sistema revolving, dice, pero es que además esa falta de transparencia ya no hay que determinar para que sea abusiva, no basta con que sea falta el segundo control de transparencia, sino que directamente eso ya provoca un desequilibrio en detrimento de la buena fe. Consta un desequilibrio porque además la posición del profesional es superior a la profesión, está en una situación de superioridad, y entonces es abusiva. Y eso provoca la nulidad de la cláusula. No se está declarando la nulidad del contrato, sino la nulidad de la cláusula. ¿El efecto cuál es? El mismo que con el contrato usurario. Solo tiene que devolver el importe del capital. Si hubiera pagado más capital o sea, más importe del capital del que ha dispuesto, sería condenado la entidad financiera, esa pronuncia en within, por ejemplo, tendría que devolver el exceso, tendría que pagarle el exceso. Oye, ¿y no hay ninguna sentencia que sea así similar, pero para quitarte los intereses de la hipoteca? Esto nos vendría muy bien para aplicarla. Sí, bueno, hay muchas cláusulas. Si quieres podemos, ya yo creo que era lo que te comenté el otro día. Bueno, pues ahora mismo se están declarando y ya la jurisprudencia más. Empezamos con la cláusula suelo, cláusula de gastos, de vencimiento anticipado, de interés de moda, de comisión de reclamación de posiciones deudoras, la comisión de apertura, un montón. Si quieres podemos, pues sí, podemos seguir con ese tema también. Está ahora, por eso está ahora empezando el tema de poder rescatar los planes de pensiones, que ahora está muy de moda, como digo yo. Pero bueno, hay que tener... Eso es mío, ese es social, eso es social. Pues eso hay que tener mucho cuidadito también, traerlo, porque además hay que tener cuidado, por supuesto, con Hacienda, que Hacienda está ahí. Sí, ese ya es un tema también tributario. Pero también tributario. Pero ahora está muy en auge, está todo el mundo diciendo, pues yo tengo un dinerito, a ver si puedo cogerlo. Cuidado. Pues, sí, efectivamente, nada, si lo traigo un día. Como lo rescate íntegramente, pues... el rescate de derecho consolidado de los fondos. Sí, pero que al rescatar íntegramente también hay que tener cuidado, valorar con el tema de Hacienda, de lo que hay que pagar. Yo he visto por ahí
ahí ya como según la cantidad está un renta. 40%, Sí, 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 una depende barbaridad. el tipo que tú tengas. Con que hay que verlo bien. Oye, muchísimas gracias a las Nada, dos, un placer, encantada, como siempre. Encantada. Por Muchas cierto, gracias. tú estas semanas has estado recogiendo también una medalla. Sí. A ver si para allá le recoge ¡Qué premios. barbaridad! Muy merecidos todos, ¿eh? Pero Totalmente. bueno, Que también, las personas son muy generosas conmigo. también, sí, Te desde vi luego. estupendamente en el acto que Sí, se dio íntegramente muy en la Diputación en bonito. Cádiz. Sí, Precioso muy el acto, bonito. estuvo maravilloso, Precioso, y sí, muy sí. merecidos los premios que se otorgaron, además de entender de mi hermano los demás premios. Sí, sí, sí. Niña Pastori Estuvo también. precioso. Sí, sí, la vi Sí, también. sí. Qué alegría. El acto Qué fue bien canta. precioso. Sí, sí, sí. El acto fue muy bonito. Yo estoy muy feliz, la verdad que es una época de mi vida muy dulce. Preciosa. Pues a disfrutarla Preciosa. toda la familia. Sí, desde Muchas luego. gracias. Porque estas cosas pasan una vez en la vida. Sí, sí, sí. Así que No, ninguna. Allí estábamos la familia con ella. en el Sí, acto. sí, sí. siempre. Bueno, pues nada, que paséis un buen fin de semana, una buena semana y yo os Igualmente. espero la semana que viene como Igualmente, siempre. Chari. el Muy viernes. bien, Gracias, un placer. encantada, Muchísimas igualmente. gracias. Gracias. Gracias.